Desde Efraín, los Benei Israel. Tema: el árbol de la ciencia, parte 2 de 3. 2.1. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia. El primer libro de la Biblia es el Génesis, que en su hebreo original significa en el principio, y se pronuncia Bereshit. Este libro relata que justo después de la creación, nuestro Dios Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh nuestro Dios plantó un jardín en Edén, el cual estaba al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios conocía también el tropiezo inicial y lo permitió, y todo esto por respetar el libre albedrío a los humanos. Respetó nuestra decisión de apartarnos y desobedecer. Aunque fuera pésima decisión, la respetó. Volviendo al Edén y a los árboles especiales. Muchas personas no conocen estas creaciones del Padre y debemos conocer esta antigua información para poder estar conscientes de lo que realmente narra tocante a la ciencia aplicada para el bien o para el mal. Procedamos a leer en Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 9, que en el jardín del Edén, Yahweh nuestro Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Podemos ver claramente que existían dos árboles con títulos emblemáticos. Del primero de ellos, su nombre habla por sí solo. El primero es el árbol de la vida. De este árbol no existen muchas referencias. Aún así, con solo el nombre es fácil entender su esencia. El segundo árbol especial es el árbol de la ciencia. En la Biblia, la palabra hebrea que se usa para describir ciencia es la palabra correspondiente al Strong H1847 hebreo, el cual se pronuncia Da'at y significa ciencia, interpretada como conjunto de conocimientos. Esta palabra en hebreo derivó de otra correspondiente al Strong H3045 y es el verbo conocer. El árbol de la ciencia podemos aplicarlo como una analogía para con nosotros mismos. Comparemos el árbol con mi cuerpo. Entonces, yo soy el árbol, y a como las raíces del árbol sustraen los minerales de la tierra y lo moldean dentro de sí en algo nuevo que es la savia, así también nosotros extraemos de la tierra el conocimiento y lo moldeamos dentro de nosotros como nuevos pensamientos. Ya sea la savia del árbol buena o mala, pues así será el fruto. Así sean buenos o malos tus pensamientos, así serán tus acciones, tu fruto. En ambos casos, aunque ambos frutos se vean iguales, basta comprobarlos, la diferencia. Depende de cómo apliques el conocimiento, así será el fruto de tus acciones, el fruto de tu conocimiento. Esto ha sido un dilema clave para la humanidad. El daño o el beneficio de mis acciones depende de cuánta ciencia tengo, de cuánto conozco, ya que es proporcional. Entre más conozco, más daño o bondad puedo hacer. Suena lógico. Ese es mi fruto. 2.2. Una advertencia: ingenuidad y negligencia. Respecto al árbol de la ciencia, nos dieron una advertencia si lo tomábamos. La Biblia nos relata en Génesis, Bereshit, capítulo 2, del versículo 15 al 17, que ordenó Yahweh nuestro Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dijo, ¿morirás?
Entonces analicemos. En primera instancia estamos en el Edén. Había un equilibrio entre la tierra y los cielos y al hombre lo han puesto a comandar toda la creación. En donde le advirtieron que lo único que no debía hacer era tomar del árbol de la ciencia. En Génesis, Bereshit, capítulo 3, del 1 al 6, las escrituras dicen que la serpiente era astuta, más que todos los animales que Yahweh Dios había hecho. La cual serpiente, dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, entendiendo la ciencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tal como le dijo la serpiente. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Eva tomó del árbol de la ciencia, pero ¿de cuál fruto? Si tomaras del árbol de la ciencia, ¿tomarías del fruto del bien o el del mal? En ningún caso tuvimos que haber tomado ningún fruto, pero si deliberadamente íbamos a desobedecer tomando de los árboles especiales, pues debimos haber tomado del árbol de la vida. Pero tomamos del árbol de la ciencia, que trae muerte. En su momento no lo vimos así, creímos que el árbol era deseable para ser sabios e inteligentes y poder entender nuestro medio. Ese árbol está atado a las leyes naturales de este mundo, leyes que no acatábamos en ese momento, como la gravedad, como la entropía y tantas otras. Adán y Eva sabían que a pesar de las facilidades con que vivían, tenían de todo menos discernimiento de cómo funcionaban las leyes naturales de este mundo. El resultado fue que se ató la humanidad a las mismas leyes que conocieron. La ingenuidad y la tentación no es buena mezcla. Tan solo hizo falta un mal consejo. Eva no entendió lo que estaba haciendo, pero la serpiente sí, y fue el autor intelectual. Sin embargo, eso no justifica el pecado de desobedecer de los hombres. 2.3 El castigo y la última referencia del árbol de la ciencia. Después de tener ciencia, Adán y Eva tenían la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, por lo que también habían perdido la autoridad a reclamar que erraban por ingenuidad, haciéndose conscientes del pecado. Por la desobediencia perdimos nuestro ser espiritual puro, dándole cabida al pecado y nos degradamos a seres más animales. Dejamos de ser almas vivientes para ser solo almas. En Génesis capítulo 3, del versículo 7 al 24, nos dicen que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, refiriéndose a Adán y a Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Yahweh nuestro Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó
que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Yahweh nuestro Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En resumen, Yahweh nuestro Dios maldijo a la serpiente. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y dijo Yahweh Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida está junto al árbol de la ciencia, resguardados debido al error del hombre. Los invitamos a ver la tercera parte y final del árbol de la ciencia. Desde Efraín, los Benei Israel.